Ya junto a Soledad Agüero, porque vamos a revisar cada uno de los momentos que se vivieron hoy cuando Nicolás Maduro se presentó ante la Corte en Nueva York. Claro que sí, una jornada en la cual Nicolás Maduro se declaró un prisionero de guerra frente al tribunal neoyorquino, mientras en Caracas Delcy Rodríguez asumió como presidenta y el presidente Donald Trump amplió sus amenazas a Colombia, México y Groenlandia. Algunos de los acontecimientos de la jornada, pero partimos, Sole, con lo que ocurrió en la jornada de hoy en Nueva York. Sí. Hola, Sole, buenas noches. Hagamos un repaso porque era un día en el que había mucha expectación de la primera comparecencia de Nicolás Maduro con su esposa Cilia Flores ahí en el tribunal en Manhattan, en medio además de un operativo de seguridad que había comenzado desde muy temprano porque él había sido trasladado desde el centro penitenciario en Brooklyn, en el que se encuentra detenido. Fue trasladado después en helicóptero hasta el tribunal, donde incluso en la antesala de su llegada se habían registrado ahí algunos enfrentamientos entre detractores de Nicolás Maduro y personas que habían salido ahí a pedir su libertad. En la audiencia no estuvo permitida la presencia de cámaras, por lo tanto todo lo que hemos ido conociendo, el relato de lo que fue esa primera audiencia, lo hemos ido conociendo a través de periodistas a los que sí se le permitió poder ingresar, pero sin captar imágenes, y hay dibujos además, como suele ocurrir ante este tipo de instancias donde cada uno de los participantes en las audiencias son representados a través de dibujos, y ahí hay algunos detalles que llaman la atención. Se ve que está con traje naranja Nicolás Maduro y Cilia Flores debajo, ambos con audífonos para escuchar la traducción en el momento en que el juez Alvin Hellerstein les leyó los cargos que se le imputan, y ambos se declararon inocentes, dijeron que no eran culpables. Tú ya lo decías, Daniel, Nicolás Maduro, que se definió a sí mismo como un prisionero de guerra, incluso de acuerdo a algunos relatos, después a la salida del tribunal, una persona que le habría gritado en español que iba a pagar por sus crímenes, y fue en ese momento donde Nicolás Maduro dijo: yo soy un prisionero de guerra y voy a quedar libre. Por cierto, ya ambos fueron citados por el juez para volver a declarar a partir de marzo. Ya hay fecha, el 17 de marzo a las 11 de la mañana en Nueva York va a ser la próxima audiencia en la que van a participar Nicolás Maduro y Cilia Flores. Solo esta primera instancia es una instancia más bien formal, no se discute nada de fondo en cuanto a los cargos. Corta. Claro, la Fiscalía presenta cuáles son los cargos, básicamente lo que quiere saber el juez es si las personas estén frente a él para verlas, que entiendan los cargos y que declaren si son culpables o no. Pero Nicolás Maduro aprovechó esto claramente para decir, en primer lugar, esto de que era un prisionero de guerra, y también presentarse dos veces como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, hacer ese gesto de que él se considera un prisionero que ha sido secuestrado y que sigue siendo el presidente de su país. Lo mismo hizo Cilia Flores, que también dijo: yo sigo siendo la primera dama, incluso ante la insistencia de ambos por declararse inocentes. El juez en un momento les tuvo que decir: después va a venir el momento de las explicaciones que van a tener que dar. Tú ya lo decías, esta es una instancia más bien formal, no duró más de 40 minutos, pero también desde la defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, porque ambos ya cuentan con abogados que van a estar a cargo del proceso de la defensa. Incluso hicieron mención a problemas médicos de Nicolás Maduro. Se ve ahí en las imágenes que está cojeando, y Cilia Flores, que estaba además con dos parches en la frente, que aparentemente todo habría ocurrido durante el momento en que fueron detenidos. De hecho, son las primeras imágenes que se conocen de Nicolás Maduro, acompañado de agentes de la DEA. Él dice: estoy herido, cuando se le ve cojeando la noche del sábado. La instancia de hoy era algo similar a lo que es una audiencia de formalización en nuestro sistema judicial, y hay que esperar hasta el 17 de marzo para el comienzo del juicio. Ahí se dan varias opciones. Si se declararan culpables, algo que es poco probable, es algo mucho más corto, un proceso mucho más corto. Y si se declaran inocentes, se reiteran como en el día de hoy que son no culpables, entonces sí comienza un juicio. Lo que hay desde aquí a marzo es un proceso en que la Fiscalía tiene que destapar todos los documentos, las pruebas que tiene, y parte de ellas
la fundamentación de la acusación, se la tiene que entregar a la defensa para que prepare sus argumentos de aquí al comienzo del juicio, que es en marzo. Muchos de esos documentos son archivos clasificados, así es que tienen que pedir además autorización especial, probablemente a la CIA o al FBI, para poder acceder a ellos y de esa manera empezar a preparar la defensa. Eso va a ser interesante, ver cuáles van a ser las pruebas ahí que se van a presentar por las acusaciones que tienen que ver principalmente con narcotráfico. Mucho se ha hablado además respecto a el testimonio ahí que pueda estar incluido en estos documentos de Hugo El Pollo Carvajal, que había sido ex jefe de inteligencia de Nicolás Maduro, que está también detenido en Estados Unidos por narcotráfico, que ha estado colaborando con la justicia estadounidense y que él en su testimonio vincula a Nicolás Maduro con estas acusaciones de narcotráfico y esta estructura criminal del cartel de los soles, que es la acusación que habían presentado desde Estados Unidos. Tenemos algunos de los diálogos, algunas de las frases que se han ido conociendo el día de hoy de lo que dijo Nicolás Maduro en la audiencia. Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas. Y ahí la respuesta del juez Alan Hellerstein, que lo que ya les mencionaba, ya habrá tiempo y lugar para profundizar en todo esto. Todo esto, Sole, no queda registrado, grabado para los medios de comunicación, si hay registros internos, pero no pueden ser difundidos. Pero lo que dicen los testigos, los que estaban dentro de la sala, es que para decir esto se puso de pie. Se paró incluso Nicolás Maduro. Lo que el juez le dice es que se identifique, que corrobore su nombre, y él no solo corrobora su nombre, sino que se pone de pie y además comienza a relatar. Esto, dicen quienes estaban ahí, lo escucharon, parecía más bien el comienzo de un relato, que él iba a empezar a relatar lo que había ocurrido desde que lo tomaron capturado en su casa en Venezuela, y que ahí es el juez cuando le dice va a haber momento para eso. Claro, dice ya eso es parte de lo que se viene, de cómo va a continuar el proceso, seguramente desde el 17 de marzo en adelante ya va a ser ahí el momento para que entregue sus razones. Por ahora son solo pequeños fragmentos. Tenemos más, vamos a revisarlo ahora. Parte de lo que recoge la prensa. ¿Quiere que se lea la acusación?, pregunta el juez. Ahí Nicolás Maduro dice, prefiero leerlo personalmente. Parte del documento escrito donde aparece ahí la acusación formal con cada uno de los cargos. Y otro detalle que es importante para entender la lámina que viene es que Nicolás Maduro en todo momento estuvo tomando notas. Sí. Él fue con un cuaderno, con su lápiz, y estuvo todo el tiempo tomando notas, y por eso de esa manera se entiende la lámina que viene a continuación, cuando él pide conservar esas láminas. Él le pregunta si es que se puede quedar con esos apuntes, y ahí el juez le dice sí, no hay ningún problema. Y... Bueno, es la próxima, al parecer. Pero él le pregunta en algún momento si puede conservar los apuntes, y el juez le dice que no hay problema. Que no hay problema, exactamente. Soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país, que fue una de las primeras frases que salieron a la luz en el momento en que él se declara inocente, y agrega esa frase que acabamos de ver recién. Y ahí lo que tú decías, Maca, solicito que se respeten mis notas y que me permitan conservarlas. Creo que tiene derecho a conservarlas, fue la respuesta del juez, diciendo que no había ningún inconveniente en que él pudiera llevarse esas notas después de que salió de la audiencia y fue trasladado nuevamente hacia el centro de detención en Brooklyn, donde va a estar durante todo este tiempo junto a Cilia Flores. Una de las dudas que había todavía hasta ayer era cuál iba a ser la defensa de Nicolás Maduro, si iba sencillamente a tener que aceptar la defensa pública, digamos, de lo que llamaríamos la defensoría aquí en Chile, o si iba a tener un abogado especialista en este tipo de materias. Y está claro que efectivamente tiene un abogado además de bastante experiencia en juicios difíciles, como se ha dicho en estas horas. Sí, que es Barry Pollack. Hay abogados distintos para Nicolás Maduro y para Cilia Flores. Barry Pollack, por ejemplo, fue el abogado que jugó ahí un papel importante en la liberación de Julian Assange. Claro que sí, estuvo parte de la negociación que se hizo para que finalmente Julian Assange pudiera ser liberado. Recordemos que él era perseguido por Estados Unidos por haber revelado lo que Estados Unidos consideraba
divulgaba secretos de Estado. Estuvo en la embajada en Ecuador, resguardado mucho tiempo en Londres, intentando evitar una extradición, y finalmente logra esta negociación internacional que permite que Assange vuelva a Australia después de largos años. Probablemente uno de los grandes éxitos judiciales en un caso que parecía casi imposible de resolver. Exactamente. Él va a ser el abogado de Nicolás Maduro, que es distinto al de Cilia Flores. El de Cilia Flores se llama Mark Donnelly, que es también un abogado que es especialista en este tipo de casos, en casos relacionados con narcotráfico, con narcoterrorismo, y que va a ser quien va a estar a cargo de la defensa de la ex primera dama de Venezuela, en un proceso en el que lo que vimos durante este día es solo el comienzo. Quedan todavía seguramente varios meses, incluso años, para ver qué es lo que se va a resolver finalmente cuando ya se inicie el juicio propiamente tal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Muchas gracias, Sole. Gracias, ya nos reencontramos más adelante. Gracias, Sole. Bueno, y para poder entender mejor lo que pasó en el día de hoy, queremos tomar contacto en Washington con Ernesto Castañeda, quien es director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos cómo podemos interpretar parte de los diálogos que se dieron y todos los simbolismos que hubo en esta audiencia de este juicio en Manhattan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Macarena, Daniel. Pues en efecto, una transportación desde Brooklyn a Manhattan y de regreso, que da para mucha cobertura en los medios, da para mucho simbolismo, ¿no? O sea, esto es parte de Donald Trump, que parte es el entretenimiento y en este caso exhibir a un enemigo político, que bueno, es parte de la cobertura normal, pero se ha vuelto como un cambio del presidente en traje, Maduro, a cargo de su país, ahora un prisionero. Sin embargo, lo ha tomado bien. Veíamos otros videos donde al llegar algunas oficinas le decía buenas noches y feliz año a los guardias y al personal de gobierno estadounidense. ¿Ernesto? Sí, desde el punto de vista del proceso legal, hay dos cosas que dice hoy día Nicolás Maduro. Primero, dice que es el presidente de su país, y segundo, dice que es un prisionero de guerra. ¿Qué está intentando poner en la discusión o qué significado puede tener eso para la batalla jurídica que empieza? Sí, bueno, primero que nada que se declaran los dos inocentes, no aceptan culpabilidad, no piden una fianza, entonces van a estar detenidos hasta el 7 de marzo. Y al decir que es el presidente, bueno, niega que haya sido removido por algo que vea él como causa legal dentro del sistema legal venezolano. No acepta la culpabilidad de los cargos en Estados Unidos, no se le ha encontrado culpable, por lo cual él dice que fue removido de manera extralegal y de que como fue el ejército americano que estuvo involucrado en esto, dice que es un prisionero de guerra, pero eso sería técnicamente cierto solamente si hubiera una declaración de guerra entre Estados Unidos y Venezuela, que no es el caso ahora. Claro, y eso lo dejó más que claro el representante norteamericano en la asamblea hoy de la ONU, cuando dice que no están en guerra con Venezuela. También se pueden sumar estos dos aspectos un poco para descartar esta vía de defensa que tú dices podría haber intentado los abogados de Maduro. Así es, Macarena. Y también Marco Rubio ha dicho que no fue una intervención militar, que fue solamente el cumplir una orden de arresto, digamos, para que enfrente a la justicia en Nueva York por estos cargos que tiene en Estados Unidos. Y claro, es una manera bastante elaborada de Estados Unidos de justificar esto, pero se está haciendo de una manera criminal, no de un tema de guerra. Ahora, Ernesto, lo que también ha dejado en claro Estados Unidos es que esto va mucho más allá de sencillamente detener a una persona. Ha dicho el propio presidente Trump que ellos van a tomar el control de Venezuela, que van a tomar el control de su petróleo. Han señalado que van a trabajar en primer lugar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero que si ella no hace lo que le dicen, también puede venir una segunda oleada de ataques. ¿Qué se espera que pueda pasar también en términos de lo que el propio presidente y el propio secretario de Estado han dicho sobre sus ambiciones en Venezuela, que van claramente mucho más allá de sencillamente capturar a quien era el dictador de ese país? En efecto, por un lado está el remover a Maduro, que ya se hizo, misión cumplida que celebraban en la conferencia de prensa, y por otro lado sigue una presión, una amenaza bastante creíble con tropas y buques fuera de la costa venezolana, y los testimonios o las palabras de Trump y Rubio y otros de que si no siguen las recomendaciones o peticiones de Washington, van a haber otros ataques, una segunda oleada, tropas en Venezuela. Entonces está la amenaza de guerra o la amenaza de violencia
que aún no se ejecuta, pero por eso probablemente Rodríguez, la nueva presidenta, estaría cooperando con Estados Unidos, y por ahora las peticiones son pocas, menos que contacto con los cubanos y controlar el acceso eventual a las compañías americanas para el petróleo, ¿no? Eso fue bastante claro en la declaración de prensa de Trump, por lo cual es un sistema aquí híbrido, no es una guerra, pero obviamente no es algo pacífico, no es una intervención colonial completa, pero está la amenaza es obviamente bastante confuso. Por eso las buenas preguntas. Y claro, probablemente van a correr de manera paralela lo que es el devenir político de Venezuela, qué es lo que va a pasar, si va a haber o no un gobierno de transición y qué va a ocurrir con Delcy Rodríguez y el resto del gabinete. Y por otra parte está el juicio que hoy dejó fijada fecha para el 17 de marzo. Falta más de 2 meses para eso. ¿Por qué se toman tanto tiempo? ¿Qué es lo que pasa de aquí al 17 de marzo? ¿Cuáles son las próximas etapas a venir en esto? Sí, normalmente hay bastante tiempo entre que se hace la presentación del cuerpo y que empieza el juicio en sí mismo. Y como bien explicabas hace rato, ahora le toca al gobierno estadounidense poner la evidencia que tienen en su posesión de por qué dicen que Maduro es la cabecilla del cartel de los soles, como decían públicamente. No es parte todavía del expediente, pero sí de que está involucrado en narcotráfico. Y también la esposa, Cilia Flores, que hay un precedente de que sus sobrinos, que son muy cercanos a ella, ya habían tenido un proceso legal en su contra, habían sido encontrados culpables por narcotráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Entonces, si pueden comprobar el nexo entre los llamados narcosobrinos con la esposa de Maduro, y ahí decir que por esa complicidad es la manera más sencilla, porque de otra manera no hay todavía documentos públicos que demuestren la culpabilidad de Maduro o su esposa en Estados Unidos. Ernesto Castañeda, desde Washington, muchas gracias por habernos acompañado entregándonos más detalles para entender lo que está ocurriendo en el inicio de este proceso judicial. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Gracias.